Entonces voy a continuar con el tema que quedó pendiente, que era ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces estaba explicando que una ecuación diferencial es una ecuación, ya es una igualdad en números reales, donde nosotros comparamos funciones de una variable. A eso hace alusión al término ordinario, ahí en EDO, ¿ya? Entonces son funciones de una variable que están interactuando derivadas. Entonces, por ejemplo, una ecuación diferencial, ¿ya? Pueden verla así como un I prima, ¿ya? Un I prima, igual a f de x, y, ¿ya? F de x, y, eso me da un I prima, está en función de y y de x. ¿Sí? Y esta función, ¿no? La idea es encontrar una función y que satisfaga esta igualdad. ¿Sí? Eso, digamos, a grandes rasgos, una ecuación diferencial. Ahora, el tema es bastante importante, ¿ya? Porque modela bastante hechos de la vida real, ¿no? Entonces, esta es matemática bastante aplicada. Entonces, ahí si ustedes quieren leer después en el apunte, sale una actividad con crecimiento del dinero, hay una con temperatura, ¿ya? Pero en particular no me enfocaré en esto, sino que quiero ir inmediatamente a esta parte de acá, que es ecuación de variables separables. Entonces, una ecuación diferencial dice, ordinaria, recibe el nombre de EDO de una variable separable cuando ella se puede ser escrita de la siguiente forma. El I' es igual a f de x g de y. Y recordando un poco que el I' lo que significa que es de x, no, es de y de x. Entonces voy aquí a anotar. Entonces hay que recordar que el I', ¿dónde está? El I' es igual a di, la variación de con respecto a x. Esto lo podemos tratar como un cociente, y así le pensamos como diferencial. Entonces lo que hace aquí es despejar. Entonces aquí coloca, esto lo cambia por dy de x, y separa las variables. Si se dan cuenta, al lado derecho tengo variable x e y, al lado izquierdo tengo variable ix, al lado derecho tengo f de x, g de y, ¿ya? Entonces lo que hace la separación de variables es todas las que tienen y hacia un lado, todas las que tienen x hacia el otro, dejando los diferenciales sobre, ¿sí? No puede quedar uno partido por el diferencial. Entonces este diferencial que estaba como dividiendo, si lo pasamos hacia acá, me quedaría f de x, y el g de y me quedaría 1 partido por g de y. ¿Ya? Y con eso obtengo una ecuación diferencial de esta forma, ¿ya? Una ecuación diferencial de esa forma. Si la puedo llevar a esa forma, esa ecuación diferencial recibe el nombre de variable separable. Y que son las más sencillas de resolver, ¿ya? Entonces, si la puedo convertir en algo de esa forma, las ecuaciones diferenciales son de variables separables. No todas las ecuaciones diferenciales son separables. Y si ustedes intentan estudiar por su cuenta ecuación diferencial, se dan cuenta que es un tema que aún está en desarrollo, ¿no? Esto significa que no existe una técnica estandarizada para resolver ecuaciones diferenciales, sino que lo único que se ha podido lograr es clasificarlas por tipo, y a partir de ciertos tipos se otorga una solución, ¿sí? Entonces, aquí hay una lista enorme de ustedes, las ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes la pueden clasificar en una lista bastante enorme, ¿ya? Donde el primer que vamos a estudiar es variable separable, ¿ya? Y variable separable tiene un método de solución. Entonces, método de solución. Sin embargo, esta lista es bastante extensa. Entonces, variable separable es solo un tipo, ¿ya? Si ustedes empiezan a indagar, se van a dar cuenta que cada tipo de ecuación diferencial ordinaria tiene su método de resolución, ¿ya? Y en particular, esta lista aún se sigue desarrollando, ¿ya? O sea, esta lista todavía no están clasificadas todas las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Y no están resueltas todas las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Ni siquiera se sabe si eso se puede hacer. Entonces hay bastantes métodos que lo que pretenden es encontrar una solución. Y la solución siempre va a estar dada
por una función. Entonces veamos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, las siguientes son ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces tenemos, por ejemplo, dy de x igual a menos x partido por y. ¿Ya? Esto, para que sea de variables separables, lo que tenemos que hacer es ser capaces de separar las variables. Entonces, en este caso, simplemente el y lo paso hacia la izquierda, me quedaría y de y es igual a menos x de x. Y como logré separar las variables, puedo decir que la ecuación diferencial es de variables separables. Entonces, aquí tengo que intentar hacer algo más o menos parecido en la que sigue. Entonces, esta de acá, si bien tengo el de x, el de y, ya los tengo separados, esto tiene, esta función que acompaña al de y, tiene variable y x. Lo mismo acá, tengo variable y, y tengo variable x, perdón, y tengo variable y. La idea de separar variables es dejar todas las variables agrupadas. Entonces, en este caso, vamos a decir, por ejemplo, que y x cuadrado más 2 de y es igual a, y paso hacia el lado contrario con signo menos, menos 3x y cuadrado más 1 de x. ¿Sí? Entonces, aquí tengo variable x, aquí tengo variable x, y esto no debería estar porque es variable y. Entonces, esto lo paso hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Acá tengo variable y, tiene que estar en variable y, y esto es variable x. Por lo tanto, s pasa hacia este lado, y esto pasa hacia este lado. Entonces, obtenemos que la ecuación a resolver es y dividido y al cuadrado más 1 de y es igual a menos 3x dividido por x al cuadrado más 2 de x. ¿Sí? Y eso es una ecuación diferencial de variables separables porque la pudimos escribir en la forma que necesitamos. Entonces las variables y al lado izquierdo, las variables x al lado derecho. Entonces, ponemos aquí. La última, ya, vamos a hacer un poquito más arriba para mostrar que efectivamente es variable separable. Entonces, el y' tenemos que recordar que es de y de x. Entonces, de y de x es igual a, aquí voy a factorizar por x, ¿se dan cuenta? Tengo factor común, factorizo por x, factor de 1 más y cuadrado, 1 más y cuadrado dividido por 4y. Ahora separo los diferenciales, entonces me quedaría de y es igual a x 1 más y cuadrado dividido 4y de x. En el lado derecho, como tengo el diferencial de x, tengo que tener solo variable x. Por lo tanto, este factor que está acá tiene que pasar hacia el lado izquierdo, que es justamente lo que tiene variable y. Entonces me quedaría que 4y dividido 1 más y al cuadrado de y es igual a x de x. Por lo tanto, la tercera ecuación diferencial también corresponde a variables separables. Entonces tenemos tres ejemplos de ecuaciones diferenciales que son de variables separables. Sigamos mirando esto. Entonces, ecuaciones, hay, como les digo, como están clasificadas, las ecuaciones diferenciales pueden ser de variables separables, como pueden no ser de variables separables. Eso significa clasificar. Entonces, estas ecuaciones que están acá, ecuaciones diferenciales, no son ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, por mucho que nosotros intentemos hacer un despeje y agrupar las variables, no lo vamos a conseguir. Entonces, si miro la primera ecuación, por ejemplo, eso es de y el de x lo paso hacia el lado derecho. Entonces, esto me quedaría x menos y multiplicado por dx. Y esto no lo puedo separar porque todo esto es un factor. ¿Ya? No podría pasar sumando el y, por ejemplo, porque está junto con el dx. Aquí hay una multiplicación. Entonces recuerden que esto es en realidad x de x menos y de x. Entonces, no puedo pasar el y solito, ¿ya? Porque hay una resta aquí. Siempre tiene que ser como factor. Multiplicando sí podría, pero restando no. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial la podemos dejar solo en esa forma. ¿Sí? Y de hecho, para poder resolverla, ¿ya? Lo que se hace aquí es dejarla como de y
menos x menos y de x igual 0. Entonces esta recibe un nombre, y este tipo de ecuación cuando la escribo de esta manera, ¿ya? Y tiene su propio método de resolución, ¿ya? Pero es un poco más complejo, ¿ya? Porque hay que hacer varios pasos para poder resolverla en esa forma. Lo interesante sí que esa ecuación no es de variables separables, y eso es porque no podemos agrupar las variables y, por ejemplo, al lado izquierdo. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. No puedo, ¿ya? Como aquí tengo un factor x menos 5y, si yo lo paso hacia la izquierda, me va a quedar multiplicado por el de y. Y no voy a poder separar nunca el x con el x con el menos 5y sin que me quede este factor acompañando cada una de las variables, ¿sí? Recuerden que tiene que estar el diferencial multiplicado por la función. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Recordando que esto es de y de x, entonces no voy a poder agrupar variables y x hacia el lado izquierdo y derecho respectivamente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que no todas las ecuaciones diferenciales son de variables separables. Por lo tanto, el método que vamos a estudiar no siempre lo podemos aplicar. Ya en caso de que lo podamos aplicar, vamos a poder encontrar una solución de la ecuación diferencial. Entonces veamos cómo se resuelve cada una de estas ecuaciones. Entonces, técnica de resolución de una ecuación diferencial ordinaria, lo escribo en inglés, ¿ya? Es ordinal differential equation, ¿ya? De variables separables. Para resolver una EDO, dice de variables separables, se siguen los siguientes pasos. Entonces, paso 1, ¿ya? Cada solución I igual I0 de la ecuación G de I igual 0 es una solución de la ecuación, ¿ya? Entonces, el paso para utilizar separación de variables, primero es separar variables. Al hacerlo se obtiene la ecuación diferencial de esta forma, ¿ya? Se integra en ambos lados de la igualdad. Entonces, tomando integrales en ambos lados, en la ecuación 6, que sería esta de acá, y luego resolviendo ambas integrales, se obtiene una relación del siguiente tipo: g de i más f de x, donde el g de i es la antiderivada del 1 partido por gi de i, y el f de x mayúscula es una antiderivada de f de x, y más la constante de integración, que siempre tenemos que incorporarla. Entonces, que representa la solución general implícita, ¿ya? Esto que encontramos aquí nosotros, al simplemente integrar, nos otorga una solución implícita. Entonces, de ser posible, en el paso 4, de ser posible despejar i de la ecuación 7 para obtener la solución general explícita de la ecuación diferencial 5. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces, esos son los pasos que debemos seguir para resolver una ecuación diferencial ordinaria y variable separable, ¿ya? El paso 3 es simplemente integrar, que digamos ese es ya cuando vamos en camino hacia la solución de la ecuación, y nos va a dar una solución implícita, ¿ya? Eso. Y siempre y cuando sea posible despejar el i, vamos a poder tener una solución general, ¿ya? Entonces eso no siempre es posible. Por eso hay que tener un poco de cuidado y saber que en general vamos a encontrar soluciones implícitas. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ¿no? Entonces veamos la siguiente ecuación. Dice resolver la ecuación diferencial x cuadrado más 4 de y de x igual a xy, ¿no? Entonces la voy a resolver en la pizarra. Déjenme guardar el ejercicio antes de comenzar a desarrollarlo. Entonces es x cuadrado más 4. X cuadrado más 4 de y de x igual a xy. Entonces vamos a encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Ya. Entonces, resolver, vamos a ver, resolver la ecuación diferencial ordinaria
x cuadrado más 4, x cuadrado más 4, vamos a decir, de y de x igual a xy. Entonces queremos resolver esa ecuación. Entonces la única manera de resolverla es que esa ecuación sea una ecuación de variables separables. Entonces intentamos resolver llevándolo a la forma. Entonces el de x lo paso hacia el lado derecho. Esto es equivalente al que el x cuadrado más 4x de y sea igual a x y de x. Y ahora separo las variables. ¿Se dan cuenta? Tengo solo factores. Entonces lo que tenga y hacia el lado izquierdo, lo que tenga x hacia el lado derecho. Entonces esa ecuación me queda igual a 1 partido por y de y, 1 partido por y de y, igual a x dividido x cuadrado más 4 de x. ¿Sí? Entonces logré la forma de una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? Tengo variables separadas hacia el lado izquierdo, solo variable y, hacia el lado derecho, solo variable x. Entonces lo que debo hacer ahora es integrar, ¿no? Lo que hago es integrar en ambos lados de la igualdad. Entonces tengo que calcular la integral 1 partido por i de i. Entonces la integral de 1 partido por i de i va a ser igual a la integral de x dividido x cuadrado más 4 de x. Y aquí nos acordamos de la fórmula del logaritmo, de la integral, que si yo tengo, que si la integral de f', lo voy a poner en variable t para ocupar los dos lados, de f de t, eso es logaritmo natural de f de t. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la derivada arriba y la función abajo, la integral es logaritmo de la función. Entonces, en el primer caso, calculando esta integral inmediatamente, eso es logaritmo de i. Entonces, el logaritmo de i es igual, y si yo derivo x cuadrado, es 2x. Entonces, aquí tengo simplemente un x. Entonces, hago aparecer el 2, sería 2x, y elimino el 2. Sería un medio de 2x. ¿Sí? Entonces, de esa manera no alteré la integral, sin embargo, la dejé escrita de una manera conveniente para poder resolverla. Entonces, esto me quería un medio de logaritmo natural de x cuadrado más 4 más la constante. Más la constante. Entonces, esto que está aquí escrito es la solución de la ecuación diferencial, pero de manera implícita. Entonces, es solución de la ecuación diferencial, pero está dada de manera implícita. De manera implícita. Entonces, lo que debemos hacer aquí es intentar despejar el i. Ahora, digamos, no es sencillo en general despejar cosas de este estilo. Ahora, en este caso se puede hacer. Se puede despejar esta ecuación diferencial, pero hay que hacer algunos trucos y ocupar bastante propiedades del logaritmo. Entonces, notemos que el logaritmo de i, eso lo voy a dejar tal cual, esto es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado más 4, pero bajo la raíz porque aquí tengo un medio. Entonces, este un medio pasa como exponente al argumento del logaritmo. Entonces me quedaría raíz de x al cuadrado más 4. ¿Sí? Y esta c que está acá, la voy a escribir como más logaritmo natural de c sub 0. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir como el c, lo voy a escribir como logaritmo natural de c sub 0. Entonces esta constante que está aquí la voy a escribir de una manera conveniente. ¿Sí? La voy a escribir de una manera conveniente. Aprovechando el hecho de que el logaritmo es una función que recorre todos los números reales. ¿No?
Entonces, al escribirlo de esta forma, ¿ya? Obtengo que el logaritmo de i es igual al logaritmo, y aquí aplico propiedad de suma de logaritmos, que si yo tengo dos logaritmos sumados, se multiplican los argumentos. Entonces esto sería c sub 0 raíz de x cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces con esto tengo que el logaritmo de i es igual al logaritmo de c sub 0 raíz de x cuadrado más 4. Y de ahí puedo despejar, ¿sí? Porque si yo tengo que dos logaritmos son iguales, es porque sus argumentos son iguales. Eso implica en particular que i igual al c sub 0 raíz de x cuadrado más 4 es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, si lo escribimos ahí, es solución de la ecuación diferencial. Entonces, es solución de ecuación diferencial y está de manera explícita, ¿ya? Y el c sub 0 es un número real, arbitrario. ¿Ya? Es que la constante de integración que ya no aparece sumando, sino que aparece como multiplicación. ¿Ya? Eso es por la naturaleza de la ecuación en sí. Entonces con eso obtenemos la ecuación, la solución. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Igual las integrales que aparecen aquí son sencillas. Si se dan cuenta, el despeje fue lo que me tomó un poco más de tiempo. Porque las integrales las pudimos calcular inmediatamente. ¿No? Entonces, si ustedes quieren convencerse de que efectivamente esta es la solución, ustedes donde está el i, para convencerse que esta es la solución, ustedes pueden despejar esta función i igual en esta expresión. Entonces sería, al reemplazar, para ver si es la solución, voy a borrar aquí. Entonces, Profesor, ¿hay que restringir C sub 0? ¿no? ¿No? O sea, porque ese sub 0 cuando tú lo colocas acá, es una constante arbitraria, ¿cierto? Claro. Claro, pero para pasarla al logaritmo, tú puedes decir que el c lo puedes escribir como el logaritmo natural de e elevado a c. ¿Sí? Logaritmo natural de e elevado a c es simplemente c, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es en realidad el c sub 0. C sub 0 Ah, es ya, e ya. elevado a c. Y eso no tiene ninguna restricción. Ok. Entonces siempre puedes calcular explícitamente el c, que ahora lo escribo inmediatamente como logaritmo de c sub 0 para no estar escribiendo, digamos, esto, pero de el argumento. Entonces, para verificar que es la solución, para verificar que es solución, reemplazamos en la ecuación y tenemos que obtener una igualdad. Esa es la idea de que sea solución de una ecuación. Entonces, aquí me queda que x al cuadrado más 4. La derivada de esta función con respecto a x sería, lo voy a poner entre paréntesis, c sub 0 raíz de x cuadrado más 4. Esto lo derivo con respecto a x, así que lo voy a escribir como f', ¿sí? O ustedes lo pueden escribir para seguir la derivada de y, que sería todo eso. La derivada de y respecto a x. Eso es lo que tengo anotado ahí, reemplazando simplemente el y. Es igual a x multiplicado por c sub 0 raíz de x al cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces, para ver si realmente es una identidad, lo único que deben hacer es calcular la derivada de esto. ¿Sí? Y tratar de obtener esto que está acá. Entonces, con eso tendríamos nos convencemos de que efectivamente es una solución. ¿Ya? Entonces voy a hacer en el apunte. Aquí está resuelto de todas maneras. Pero, estoy mostrando otra cosa. Eso. Ahora sí. Entonces, aquí resuelve. ¿Ya? Hace exactamente lo mismo que nosotros. Ya separa variables, le queda separado. Toma integrando. Ya aquí
le queda que el logaritmo de, bueno, valor absoluto de ahí, restringe por un medio del logaritmo de x cuadrado más 4, más la constante de integración que representa la solución general implícita. Esa es la solución que nosotros encontramos, ¿ya? Y despeja ahí como, bueno, ahí lo despeja como i igual a k de raíz de x cuadrado más 4, ¿sí? Nosotros en vez de k le pusimos c sub 0. Aquí hace el cálculo mucho más rápido, no hace todas las cuentas que yo fui haciendo. Entonces, ejemplo 2 dice, para el siguiente EDO, encontrar la solución general, ¿ya? Y determinar una solución, ¿ya? Determinar una solución particular tal que el i evaluado en 0 sea igual a 4. ¿Sí? Entonces, estas se llaman ecuaciones diferenciales con condición inicial. Entonces, aquí tenemos una condición que el i de la función evaluado en 0 sea igual a 4. Entonces, tenemos que despejar, primero resolver esa ecuación diferencial, lo voy a anotar, es i' igual a x más xi dividido por 1 más x al cuadrado. Entonces vamos a resolver esa ecuación a ver qué es lo que obtenemos. Entonces vamos a resolver ecuación diferencial i' igual a x más xi dividido por 1 más x al cuadrado. Entonces primero tenemos que ver si esa ecuación es equivalente a una ecuación de variables separables. Entonces intentamos despejar sabiendo que recordemos que el i' es igual a di de x. Entonces con eso separamos, me queda que el di es igual a que factorizo por x 1 más i dividido por 1 más x al cuadrado e igual a dx, por dx, perdón. Aquí separo, agrupando las variables i y x respectivamente. Entonces aquí me quedaría 1 partido por i más 1, o 1 más i, de i es igual a x dividido 1 más x cuadrado de x. ¿Sí? Entonces nuevamente esa ecuación diferencial es más o menos sencilla de resolver, ¿ya? Con esto ya obtenemos que es de variables separables, tenemos las variables i hacia el lado izquierdo, las variables x hacia el lado derecho, entonces están agrupadas, por lo tanto es de variables separables. Entonces en este paso integramos en ambos lados de la igualdad y vamos a obtener que la integral de 1 partido por 1 más i de i es igual a la integral de x dividido 1 más x cuadrado de x. Y nuevamente ocupamos la fórmula del logaritmo. Nosotros sabemos que la integral de f de t derivado abajo f de t es igual a logaritmo de f de t. Entonces despejamos de aquí, nos damos cuenta que la derivada de 1 más i con respecto a i es 1, por lo tanto esta integral sería logaritmo natural de 1 más i es igual, aquí la derivada de 1 más x cuadrado es 2x, por lo tanto aquí hago aparecer el 2, aquí coloco un medio, me queda que eso es un medio de logaritmo natural de 1 más x cuadrado, más la constante de integración. Entonces, en este paso ya tengo una solución para la ecuación diferencial, pero dada de manera implícita, ¿sí? Entonces, tengo que intentar despejar el i de esa ecuación. Entonces, notemos que, por lo menos el lado derecho, voy a seguir acá, es igual al logaritmo natural de raíz de 1 más x cuadrado, más, y aquí lo voy a escribir como logaritmo de c sub 0. Eso es lo mismo que logaritmo c sub 0 raíz de 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado. Y eso implica que la solución general va a ser i igual, y aquí como tengo un 1 positivo, lo paso hacia el lado derecho,
Hacia el lado derecho, y igual C sub 0 raíz de 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado, más 1, menos 1, perdón, menos. ¿Sí? Entonces, con eso tengo la solución general de la ecuación diferencial. Con eso tengo la ecuación general de la ecuación diferencial. Sin embargo, esta ecuación diferencial tenía una condición inicial, era que era el i sub 0, y además, digamos, queremos que i evaluado en 0 sea igual a 4. Y evaluado en 0 sea igual a 4. ¿Sí? Creo que era esa la... Déjenme revisar si esa era la condición. No sé. Y de 0 es igual a 4. Perfecto, sí está bien. Y de 0 igual a 4. Vuelvo entonces. Sí. Entonces 4, eso implica esta condición. Eso tiene que ser 4. Y aquí reemplazo en 0, lo reemplazo en las x para poder encontrar la constante. ¿Sí? Eso es lo que me falta para que la solución sea única. Entonces 4 tiene que ser igual a c sub 0 raíz de 1 más 0 al cuadrado menos 1. Entonces aquí me queda c sub, eso implica que el c sub 0 tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, la solución en este caso va a ser i igual a 3 raíz de 1 más x cuadrado menos 1. Entonces, esta función que nosotros encontramos aquí, ¿ya? I igual a 3 raíz de 1 más x cuadrado menos 1, ¿ya? Es solución de la ecuación diferencial que tomamos en un principio y además satisface esta condición. ¿Sí? Entonces, por eso la ecuación que encontramos en esta etapa es única. ¿Ya? Esta solución es única. Ya no depende de un parámetro C sub 0 porque lo determinamos. ¿Ya? Para que cumpla Profesor, la... ¿Sí? ¿de dónde se obtuvo el -1? ¿De acá? Aquí hay un I más 1. Ah, ya, ya. Entonces, cuando tú Entonces, despejas el I, el 1 pasa a ser lado con menos. ¿Sí? ok. Perfecto. Entonces, con eso ya tenemos la solución. Esta es la solución general. Esta es la solución general dada de manera explícita. Esta es la solución general implícita. Y esta es la solución de la ecuación satisfaciendo la condición inicial. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de soluciones para una ecuación diferencial, ¿ya? Y ahí depende de lo que me estén preguntando, cuál es la que debo entregar. ¿Sí? Entonces volvemos al apunte, ver lo último. No, eso no. Ya. Bueno, ahí la resuelve de la misma manera que la hago yo. Entonces llega la que la... Ah, me equivoqué. Ah, despejé mal. Recuerden que era, aquí me queda 4 de menos 1. De menos 1. Entonces yo lo despejé como 3. Tengo anotado mal el signo. Entonces el D me da 5 y la solución era I igual 5, 1 más x cuadrado menos 1. Voy a revisar si quizás anoté mal el signo. Quizás anotando todo tan pegado. No, ya despejé mal. Entonces aquí voy a corregir esto. Entonces aquí es 5 y aquí es 5. ¿Sí? ¿Sí? Ahí hice mal despeje. Es 5 y 5. Entonces ahí se queda la solución. Ya, vuelvo a la punta. Entonces, bueno, aquí tienen algunas actividades de modelación, lo que yo les indicaba, ya que pueden estudiar, por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton, ya que la temperatura de los cuerpos ya, está en relación con la temperatura del medio ambiente. Entonces, dice la ley de enfriamiento de Newton afirma que la tasa de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio ambiente que lo rodea. Entonces ahí da algunos ejemplos, me da la ecuación diferencial que modela este hecho, ¿ya? Y lo resuelve. Resuelve esa ecuación diferencial. Entonces no vamos a ver, el peso de una persona también puede ser modelado de manera de una ecuación diferencial,
¿ya? Estaría dado por esa ecuación, ¿ya? Entonces esto es para que una persona pueda subir o bajar de peso y se estudian las calorías que debe ingerir y cuánto peso subiría, cuánto peso bajaría en un tiempo determinado. Entonces ahí se puede modelar con algunas ecuaciones diferenciales. Y aquí tenemos algunos ejercicios propuestos, ¿ya? Entonces, dada la ecuación diferencial, se pide determinar su solución general explícita, encontrar en caso de existir una solución particular que cumpla IDC igual a un medio. Ahí está, les da la solución general, la solución particular. 2 dice, determina la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones, dan dos ecuaciones generales, dos ecuaciones, y le dan la solución. 3 dice comprobar que la ecuación de la curva que pasa por el punto i,0, perdón, 1,0 y cuya pendiente en el punto cualquiera es igual a esa ecuación, es esa ecuación. Este ejercicio está interesante porque ahí ustedes deben ser capaces de plantear la ecuación diferencial a resolver. Entonces recuerden que la pendiente de una curva siempre es la derivada. Entonces la derivada de la función en este punto, tiene que ser igual a eso. Siempre. ¿Sí? Cualquier punto cuya pendiente en un punto cualquiera es igual a eso. ¿Sí? Entonces, y siempre eso tiene que ser igual a esta ecuación de acá. Entonces ahí dije, un poquito más desafiante porque tienen que ustedes plantear la ecuación y resolver. No es difícil, digamos, hay que entender bien los conceptos. Entonces, comprobar dice que una ecuación diferencial de la forma y' igual a f de ax más bi más c siempre puede reducirse a una EDO de variables separables por medio de una sustitución u igual eso de ahí. Ya está un poco más sofisticado porque ya en abstracto, entonces son variables a, b y c que son números reales, digamos mucho más complejo de resolver, ¿no? Digamos que es un buen ejercicio, pero no aplica mucho lo que queremos estudiar nosotros. Y es utilizando el procedimiento señalado resolver esa ecuación. Entonces aquí se les pide encontrar un método de resolución para ecuaciones de esta forma. ¿No? Ecuaciones de esta forma. ¿No? Ya. Lo voy a dejar hasta ahí porque ya después viene otro modelo, dice modelo de crecimiento exponencial, ya que todo esto es modelo de crecimiento logístico, y con eso ya se acaba lo que quería ver en la clase de hoy. Ya no me interesan mucho las aplicaciones porque en general son un poco más complicados, sino que simplemente me quiero quedar con ¿cómo se llama esto? Con la resolución, cómo se resuelve una ecuación diferencial y qué significa la solución. También tener claro que la solución de una ecuación diferencial cuando tenemos una condición inicial es única. Digamos, eso es lo que quería trabajar en la clase de hoy, que me había quedado pendiente del día viernes. No sé si tienen alguna duda de momento. Quizás de alguna clase anterior para aprovechar los minutos que nos quedan. Profe, si podría repasar los que son las integrales trigonométricas. Eh, eh, Integral trigonométrica, sustitución trigonométrica o integral trigonométrica. ¿Integral trigonométrica? Vale, déjame buscar el apunte Ok. para tú me indicas cuál. Estoy abriendo el PDF de la clase, creo que es la clase 3. Déjame ver, ahí está. Bueno, creo que deberían estar viendo el PDF, si no, ahí se ve el PDF. Entonces, integración de potencias de funciones trigonométricas. Entonces, ¿alguna pregunta tiene algún ejercicio en particular? Profe, los ejercicios propuestos 3. Los últimos de abajo. Ya, bueno, muy bien. 3, ya. Seno cuadrado, seno a la cuarta, coseno al cubo. Eh, Coseno al cubo. Coseno al cubo, ya. Entonces, la integral de coseno al cubo no tiene muchas posibilidades. Entonces, bueno, déjame
Se me pierde el lápiz. Bueno, la integral. Entonces resolver la integral de coseno cubo de x de x. Ya, entonces aquí no tenemos muchas opciones si queremos resolver por integración por parte, ¿no? Entonces tenemos que utilizar integración por parte. Utilizamos integración por parte. Por partes. Entonces aquí voy a tener el u igual a algo, de b igual a algo, de u igual a algo y b igual a algo. Entonces aquí no tengo muchas opciones. Entonces el coseno cubo lo puedo descomponer como coseno de x por coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x. Entonces digamos, uno tiene que ser el u y el otro tiene que ser el b. Entonces, ¿cómo elegimos? Digamos, tenemos que ver cuál es la más sencilla. Entonces, por ejemplo, puedo poner, no sé, eh, es más fácil, digamos, derivar coseno cuadrado que integrar. Entonces, por eso yo pondría coseno cuadrado de x ahí y pondría aquí en db, pondría el coseno de x. Y ahora tengo que derivar, ¿sí? Entonces, el du sería 2, lo de adentro, coseno de x por la derivada de lo de adentro, ¿sí? O sea, 2 coseno de x por la derivada de coseno. La derivada de coseno, eh, la derivada de coseno es seno, ¿sí? Y aquí la integral de coseno, seno. De, ¿sí? Entonces, con eso, yo puedo calcular la integral. Entonces, y vamos a llamar i a esta integral. Con eso obtengo que i es igual a u por b, que sería coseno cuadrado seno de x, menos la integral de u por b, o b por du. Sería, aquí me quería, el 2 lo voy a sacar hacia afuera, 2 eh, coseno por seno cuadrado. Coseno de x, seno al cuadrado, x de x. ¿Sí? Entonces aquí ocupamos la entidad, creo que calculé mal un signo, bueno, la integral de coseno es seno, y la derivada de coseno, ¿verdad? Aquí es menos seno, perdón, aquí es con menos, disculpe. La derivada de coseno es menos seno, entonces me falta un signo más. Entonces aquí me quería, S por eso, esto estaría bien, coseno cuadrado seno de x, y aquí me quería seno menos 2 coseno de menos 2 coseno seno de x por seno de x. Entonces aquí me quería más, con el menos que tengo ahí. Ya, ahora sí. Entonces el seno, nosotros sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces de aquí podemos despejar el seno cuadrado y escribirlo como 1 menos coseno cuadrado. Entonces esta integral es coseno cuadrado de x, seno de x, más 2 veces la integral y el seno cuadrado lo escribimos de una manera conveniente. Entonces será coseno de x por 1 menos coseno cuadrado de x de x. ¿Sí?
Entonces nos quedaría de esa forma. Y ahora intentamos simplificar esto. Nos queda coseno cuadrado x seno de x más dos veces la integral, y aquí me queda coseno por 1, será la integral de coseno de x, voy a separar inmediatamente, menos dos veces, este menos con ese 2 me quedaría menos dos veces, la integral de coseno al cubo, x de x. Esto de acá es la integral y, es la integral y que nosotros nombramos aquí arriba. ¿Sí? Nosotros nombramos toda esa integral, nombramos toda esa integral, la nombramos y. Si la puedo cambiar para poder despejarla, si no voy a caer en un ciclo que nunca voy a encontrar. Y aquí necesito la integral de coseno, es seno. Entonces esto me quedaría que es igual a coseno cuadrado de x, seno de x, más 2 seno de x, en la integral, más 2 seno de x, menos 2 por y, que es la integral que estoy calculando. Aquí despejo, ¿sí? Y ya el despeje sale bastante rápido. Déjenme borrar aquí para hacer casi la conclusión del ejercicio. Entonces, y sería igual, recuerden que este es menos 2i, pasa positivo hacia el lado, me quedaría 3i es igual a todo esto. Por lo tanto, me quedaría que el i, al despejar de esa ecuación, sería coseno cuadrado de x, seno de x, más 2 seno de x, dividido por 3 es la integral. Y aquí me faltaría más la constante de integración. ¿Sí? Esa sería la integral de coseno cubo. ¿Sí? De esa manera se haría. Y como digo, no hay muchas elecciones para poder hacer el diferencial de u y de x. Ahora, yo elegí en este caso el u igual a coseno cuadrado porque es más fácil de derivar que de integrar. ¿Sí? Entonces, generalmente es conveniente dejar la potencia más grande como elección de u. Si hubiese sido, no sé, coseno a la 5, quizás hubiese dejado coseno a la cuarta acá. Así se, digamos, puedes tener algún método. No sé si tiene alguna otra duda con Gracias, algún. profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, quizás? ¿Otro ejercicio? No sé. Creo que no me dio la misma Eh, respuesta, pero me imagino que aquí lo tiene. Entonces, sí, aquí lo escribe con seno cubo. Si te das cuenta, lo escribe como un tercio de seno al cubo, porque yo en la solución que doy acá, este lo tengo como coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para llegar a la solución que está en el apunte, digamos, este coseno cuadrado, tú lo puedes cambiar por 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces cambiamos eso por 1 menos seno cuadrado. Entonces eso me quedaría 1 multiplicado por seno de x sería seno de x, menos seno cuadrado por seno de x sería seno cubo de x, más el 2 seno que tengo ahí, más 2 seno de x. Bueno, ahí está la constante, dividido por 3. Entonces este seno de x con este 2 seno de x se quedan 3 seno de x. Dividido con el 3 de abajo me quedaría simplemente seno de x. Menos, y aquí el seno cubo dividido por 3. Seno cubo de x dividido por 3 más la constante. Y ahí sí me da la respuesta que está en el apunte. ¿No? No sé. Esa es la respuesta que aparece en el apunte. Yo había dado otra respuesta, pero porque, digamos, no había simplificado ese coseno cuadrado, simplemente. Entonces, digamos, esa sería la respuesta del apunte. Quizá otro ejercicio, no sé si déjame revisar. Si puede ser de otra guía también. Si serán de los ejercicios propuestos de sustitución trigonométrica, Déjame buscar el apunte. Entonces, sustitución trigonométrica. ¿Ya? en la página 4, Voy. Página 4, ¿ya? sí, ahí
El 1 y el 2 da lo mismo. Ya. Entonces, creo que le había dicho que lo tenían que hacer con. ¿Cómo se llama esto? Dejen acordarme la palabra. Ay, se me fue la palabra. Tienen que hacer completación de cuadrado de binomio en ese. ¿Sí? Entonces, quizás ahí tienen que hacer un cambio de variable primero, después completación de cuadrado de binomio. O sea, completación de cuadrado de binomio, cambio de variable y luego sustitución trigonométrica. Entonces, voy a dejar un poco encaminado ese ejercicio porque yo creo que tiene trabas, ¿ya? Que quizás no son tan parte del ejercicio. Es 1 partido por raíz de x cuadrado más 2x más 10. Voy a anotar el ejercicio, lo resuelvo antes. Entonces queremos calcular la integral de raíz de x cuadrado más 2x más 10, 1, eso dividido por d x. De x, correcto. Entonces lo primero que voy a hacer aquí, voy a cambiar un poco de color para hacer énfasis, ¿ya? Es cambiar esto de acá. ¿Sí? Vamos a cambiar eso de ahí. Y vamos a utilizar lo que se conoce como completación de cuadrado. Completación de cuadrado. Entonces, x cuadrado, lo voy a escribir aquí, x cuadrado más 2x más 10, y lo voy a escribir como, y le pregunto, aquí sería x cuadrado más 2x, y me pregunto, ¿qué número tiene que ir ahí para que esto de aquí se me transforme en un cuadrado perfecto? Es decir, que me quede la forma x más algo al cuadrado. Sí, para ocupar esa identidad, ese cuadrado perfecto. Recuerden que aquí tengo que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, ocupar de esa identidad para deducir qué número debería ir ahí. Entonces, si hacen la deducción correcta, el número que debería ir ahí, voy a borrar aquí, esa rayita, debo colocar un 1. ¿Sí? Si yo coloco un 1, aquí obtengo un cuadrado de binomio perfecto. Perdón, cuadrado de binomio perfecto, que sería, si yo coloco el 1 ahí, que sería la raíz de ese, sería x al cuadrado, el doble producto, el primero por el segundo, sería x por 1 por 2, me daría el 2x, y el segundo al cuadrado, que sería un 1. ¿Sí? Con eso obtengo un cuadrado de binomio perfecto. Sin embargo, aquí yo tengo un 10, y aquí yo lo cambié por un 1. Entonces, para completarlo, le coloco el 9. Y aquí me quedaría más 9. Entonces, eso por eso se llama completación de cuadrado, como que le coloco lo que le falta para que sea un cuadrado de binomio perfecto. Entonces, esta integral que tengo aquí arriba, en realidad la voy a escribir como la integral de 1 partido por raíz de x más 1 al cuadrado, más 9, que lo escribo como 3 al cuadrado de manera conveniente, pues ya sabemos que este se resuelve por sustitución trigonométrica, y dx. ¿Sí? Entonces, con eso ya lo logré cambiar. Y lo que voy a utilizar ahora es un cambio de variable simple. Entonces voy a decir sea u igual a tx más 1. Eso implica que el u de u es igual a dx. Entonces la integral y que quiero calcular me queda como la integral de 1 partido por raíz de u al cuadrado más 3 al cuadrado de u. ¿Sí? Y la integral de este tipo, el cambio de la sustitución trigonométrica es bastante estandarizado. O sea, cuando yo tengo, y por eso lo tenemos como caso 2, lo voy a ver aquí. En el caso 2, un poco. En el caso 2, tenemos que aplicar la sustitución que el x es igual a tangente de t. O en este caso, el u sería a tangente de t. Sería el u sería igual a 3 tangente de t. Y tenemos que ocupar este triángulo para ocuparla
para encontrar las otras razones trigonométricas cuando queramos volver a las variables antiguas. ¿Ya? Entonces el cambio sería u igual a 3 tangente de t. Entonces esa sería la sustitución. Entonces sea u igual a 3 tangente de t. Y eso implica que el de u es igual a 3 secante cuadrado de t. Entonces con eso tenemos la sustitución. Por lo tanto, la integral ahora en variable t, la integral, voy a decir por aquí, la integral en variable t me quedaría la integral de 1 partido por raíz de aquí me quedaría 3 tangente al cuadrado, sería lo que como 3 al cuadrado, tangente al cuadrado de t, más 3 al cuadrado, en raíz, por el diferencial, que el diferencial es 3 secante cuadrado, por 3 secante cuadrado de t, de t. Entonces, esta integral, simplificando un poco, recuerden, aquí puedo factorizar por 3, sacar este 3 al cuadrado, lo saco como 3 hacia afuera, y adentro me quedaría tangente cuadrado de t más 1. Y el 3 se me cancela con este 3 de arriba. Entonces me quedaría la integral de secante cuadrado de t dividido por, aquí me quedaría raíz de tangente cuadrado de t más 1. Por identidad trigonométrica, se sabe que tangente cuadrado de t más 1 es secante cuadrado de t. Secante cuadrado de t. Entonces, esto que está aquí, el argumento de la cantidad subradical es secante cuadrado de t. Y si le aplico raíz a eso, es secante de t. Entonces, arriba tengo secante cuadrado, abajo tengo secante. Por lo tanto, la integral que tengo que calcular es la integral de secante de t de t. ¿Sí? Entonces, esa es la integral que tengo que calcular y que ahí pueden buscar ustedes en su tabla. Esa la tenemos calculada. Entonces, integral secante. Entonces, la integral de secante, digamos, no es algo trivial, ¿ya? De hecho, hicimos la cuenta. Esperemos un poco. Eso es importante. Me acuerdo que era el logaritmo de no sé cuánto, porque ese hicimos la cuenta. Creo que esta fue la parte de. ¿Cómo se llama? Cuando empezamos a calcular integrales trigonométricas, eso es lo mismo que logaritmo natural de secante de t más tangente de t. Más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, secante de t, tangente de t. Ahí está. Pero la integral la obtuve en variable t. La obtuve en variable t. Entonces, tengo que recuperarla en variable u. Entonces, para eso miramos el triángulo. Entonces, nuevamente miro el triángulo. Ahora, todo lo que es en este triángulo, voy a ocupar este triángulo que está aquí. Todo lo que x lo cambiamos por u. Eso es u. Esto es u. Esto es el a. En nuestro caso vale 3. El a vale 3. ¿Sí? Y con eso podemos calcular todas las otras razones trigonométricas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, seno de t, aquí está el t, es opuesto partido por hipotenusa. Entonces, opuesto sería u partido por raíz de 3 al cuadrado más u al cuadrado. Y ese sería el seno de t. Ahora, ¿cuáles son las razones trigonométricas que necesito en realidad? Una que será como un ejemplo. Necesito conocer secante de t y necesito conocer tangente de t. Entonces la tangente es fácil porque es opuesto partido por
adyacente. Entonces, tangente, a ver si me acuerdo todo lo que tiene que tocar. Entonces, tangente de t es opuesto partido por adyacente. En este caso sería igual a u partido por 3. Y la otra creo que era secante. Secante de t, no me acuerdo qué corresponde. Razón secante. Entonces, secante es 1 partido por coseno. Entonces, secante es 1 partido por coseno de t. Y coseno de t es opuesto partido por hipotenusa. Entonces, en este caso, secante de t sería hipotenusa, sería raíz de 3 al cuadrado más u al cuadrado dividido por adyacente, que sería u. Entonces, con eso tenemos el secante de t. Lo voy a anotar para escribirlo bien en la respuesta al problema que viene ahora. Entonces, tangente de t es igual a u partido por 3. Secante de t es igual a raíz de 3 al cuadrado más u al cuadrado dividido por u. Entonces, de aquí, y volviendo al ejercicio, volviendo a las variables antiguas, yo tengo que el secante de t es raíz de 3 al cuadrado más u al cuadrado dividido en u. Entonces, voy a parar aquí un poco para dar la respuesta. Entonces no quiero borrar mucho porque no quiero perder los cambios de variables. Entonces, aquí voy a retornar la variable u. Aquí cuando hago la primera vuelta estoy retornando la variable u. Eso no me borran. Entonces la integral i en variable u sería volver a esta variable u. Sería el logaritmo natural de secante de t. Pero secante de t, según el triángulo que acabamos de hacer, es raíz de 3 al cuadrado más u al cuadrado dividido por u. Más la tangente de t. La tangente de t es u partido por 3. Más la constante de integración. Ahora tengo la integral en variable u. Entonces, nuevamente, retorno la variable original, retorno la variable x utilizando esta identidad que tengo aquí. Ese cambio de variable queda medio 8. Entonces, el logaritmo natural de raíz de 3 al cuadrado más x más 1 al cuadrado, todo eso bajo raíz, dividido x más 1 más x más 1 dividido 3. Todo eso más la constante integración. Entonces el ejercicio, la dificultad que tenía era que tenían que hacer completación de cuadrado y tenían que hacer un cambio de variable antes de ocupar la sustitución trigonométrica. ¿Sí? Una vez que ya tienen la integral en la forma correcta, es simplemente aplicar integración, o sea, tienen que integrar. ¿Sí? Tienen que hacer la sustitución trigonométrica que corresponda y tratar de calcular la integral que le aparece. Así que eso fue lo que resolví en ese ejercicio. Entonces, si nosotros miramos, creo que este era el 1 de lo que se ha propuesto. Y me da, bueno, ahí lo escribo de otra manera simplemente, pero es x más 1 al cuadrado más 9. Yo lo escribí como 3 al cuadrado más x más 1 al cuadrado. O sea, estos están cambiados nomás, pero es exactamente lo mismo. Dividido por 3, x más 1 dividido por 3. ¿Sí? Eso es. Ya chicos, entonces voy a dejar de grabar ahora. ¿Sí?